Ethan Walker, de 17 años, entró en la sala del tribunal del condado de Franklin con una escalofriante muestra de arrogancia, riéndose de la familia del hombre que había asesinado brutalmente, David Campbell. Seguro de que su juventud sería su escudo. Trató el juicio como una broma, sin saber que el sistema se estaba cerrando sobre él. Pero el testimonio más condenatorio no vendría de un experto ni de un oficial, sino de la única persona que conocía la verdad detrás de su fachada monstruosa, su propia madre. La noche del 12 de octubre cayó sobre las tranquilas calles suburbanas de Westerville, Ohio, con un frío otoñal familiar. Las hojas se arrastraban por los céspedes cuidados bajo el resplandor estéril de las farolas. Cada casa era una pequeña fortaleza de calidez y rutina contra la oscuridad que avanzaba. Dentro de su modesta casa de 2 pisos en Maple Creek Lane, David Campbell, de 52 años, se acomodaba para la noche. El aroma de una cena tardía aún flotaba en el aire. Era un hombre de hábitos tranquilos y placeres simples. Un profesor de historia de secundaria que había pasado 3 décadas formando jóvenes mentes con historias del pasado, completamente ajeno a que su propia historia estaba a punto de llegar a una conclusión brutal y sin sentido. La tranquilidad del vecindario era una ilusión, un fino barniz extendido sobre una oscuridad que estaba a punto de romper la sensación de seguridad de la comunidad. David Campbell había vivido en esa casa casi 20 años. Su vida era un testimonio de estabilidad y bondad, conocido por su jardín meticulosamente cuidado y su disposición a ayudar a cualquier vecino necesitado. Esa noche, los únicos sonidos eran el zumbido distante del tráfico y el susurro del viento, una sinfonía pacífica que no daba ninguna advertencia de la violencia que se avecinaba. El ataque no fue un robo frustrado ni un acto de ira apasionada. Fue una intrusión de pura malicia sin motivación, un evento tan salvaje que dejaría a los investigadores buscando una razón que simplemente no existía. El primer registro oficial de la tragedia llegó a las 10:47 p.m., anotado como una escueta llamada anónima al 911, que reportaba gritos desde la residencia Campbell. El operador solo escuchó unas pocas palabras de pánico antes de que la línea se cortara. Un silencio escalofriante que provocó el envío inmediato de 2 patrullas. Los oficiales llegaron en minutos a una escena de inquietante normalidad. La luz del porche estaba encendida, un periódico yacía sobre el felpudo y no había signos visibles de entrada forzada. Solo cuando miraron por una ventana lateral hacia la sala de estar, la ilusión se rompió, revelando una escena de violencia tan profunda que quedaría grabada en sus memorias para el resto de sus carreras. Dentro, David Campbell yacía en el suelo, su vida extinguida en una brutal y caótica lucha que había volcado muebles y dejado manchas carmesí sobre la alfombra beige clara. La ferocidad del ataque era inmediatamente evidente, mucho más allá de lo necesario para someter a un solo hombre, lo que sugería una rabia tanto personal como profundamente patológica. La búsqueda inicial en la casa no arrojó un motivo inmediato. Su billetera estaba en la encimera de la cocina con el dinero intacto y los aparatos electrónicos valiosos permanecían en su sitio, desmantelando sistemáticamente la teoría de un simple robo. Lo único que se había llevado de la casa era una vida, dejando tras de sí un vacío de dolor y 1000 preguntas sin respuesta que pronto recaerían sobre el departamento de policía de Westerville. La escena del crimen era un testimonio de nihilismo, una declaración violenta sin un propósito claro. Y los detectives sabían que su investigación no se centraría en seguir el dinero, sino en rastrear al monstruo responsable de un acto tan inútil de destrucción. La notificación a la familia era una tarea temida por todo agente de la ley, una delicada y terrible cirugía sobre el alma de una familia. La hermana de David, Amelia Sánchez, recibió la llamada poco después de la medianoche. La voz clínica del detective al otro lado de la línea partió su mundo en 2. La incredulidad fue la primera defensa, una esperanza desesperada de que se tratara de un error horrible, una confusión de nombres o direcciones que pronto se corregiría. Pero a medida que el detective insistía con suavidad pero con firmeza en los hechos,
Su negación se derrumbó, reemplazada por una ola de dolor tan inmensa que se sintió como un ahogamiento físico, arrastrándola hacia una fría y oscura realidad de la que no habría escape. Ella y su esposo condujeron hasta la comisaría en estado de shock, las calles familiares de su ciudad, convertidas ahora en un territorio extraño y hostil. En la estación, la dura realidad de la situación quedó expuesta en el entorno estéril e iluminado con fluorescentes de una pequeña sala de entrevistas. Los detectives ofrecieron sus condolencias, palabras profesionales pero impregnadas de un dolor humano compartido. Pero los detalles que proporcionaron solo profundizaron el horror. Hablaron de una invasión de hogar, de una violencia extrema, pero no pudieron ofrecer explicación alguna, ningún contexto para la locura que había arrebatado a su hermano del mundo. La mente de Amelia daba vueltas intentando conectar la imagen de su hermano amable y estudioso con la brutal escena que los oficiales describían. Pero ambas realidades no podían coexistir. El hombre del que hablaban, la víctima de un ataque salvaje, no era el David que ella conocía, el tío que llevaba regalos tontos a sus hijos y pasaba horas debatiendo sobre historia con un brillo travieso en los ojos. Las primeras etapas de la investigación fueron una confusa mezcla de procedimientos necesarios y de emoción cruda para la familia Campbell. Les pidieron nombres de posibles enemigos, detalles de las rutinas de David, cualquier pista que pudiera iluminar la oscuridad que lo había consumido. Pero David no tenía enemigos. Era un hombre querido por todos, un pilar en su comunidad cuyos únicos conflictos eran pequeños desacuerdos sobre interpretaciones históricas con sus estudiantes. La búsqueda de respuestas por parte de la familia se convirtió en un ejercicio desesperado y circular, condenado al fracaso. Su dolor se multiplicaba por lo absurdo del crimen. La ausencia de un motivo era una tortura particular, porque les negaba la mínima comodidad de entender, obligándolos a enfrentar el terrorífico hecho de que un mal tan profundo podía existir sin razón ni advertencia. La comunidad de Westerville se tambaleó con la noticia, que se extendió como veneno por el torrente sanguíneo del pueblo. Un asesinato en su suburbio tranquilo ya era raro, pero la brutal e inexplicable naturaleza de la muerte de David Campbell lanzó una ola de miedo e incredulidad en la población. Él no era solo un nombre en un reporte de noticias. Era el señor Campbell, el maestro que hacía que la historia cobrara vida, el vecino que siempre saludaba, la cara conocida en la tienda local. Su muerte fue una violación personal para los miles de vidas que había tocado. Un recordatorio brutal de que los muros cuidadosamente construidos de la seguridad suburbana eran frágiles y fáciles de romper. Se organizaron vigilias y crecieron improvisados altares de flores y velas en su jardín. Pequeños gestos de duelo colectivo frente a una marea abrumadora de tristeza y confusión, mientras todo el pueblo esperaba la respuesta a una sola y aterradora pregunta. ¿Quién pudo haber hecho esto? La investigación no permaneció mucho tiempo en la incertidumbre. En un mundo de huellas digitales y vigilancia constante, esconderse de un crimen de tal magnitud se había vuelto casi imposible. La pista clave no vino de un informante misterioso, ni de un complejo rompecabezas forense, sino de la tecnología mundana y ubicua de la cámara de timbre de un vecino. El dispositivo, colocado al otro lado de la calle de la casa de David Campbell, había captado una imagen granulada pero clara de una figura solitaria, alejándose de la casa alrededor de las 10:35 p.m., apenas minutos antes de la llamada al 911. El individuo era joven, vestía ropa oscura y caminaba con un paso relajado y despreocupado, inquietantemente en contraste con el horror que acababa de desarrollarse adentro. Los detectives pasaron las siguientes 48 horas recorriendo el vecindario, cruzando la imagen con anuarios escolares locales y redes sociales, un proceso meticuloso de forense digital que pronto arrojó un nombre: Ethan Walker. Era un estudiante de secundaria de 17 años que vivía a unas pocas calles, un adolescente conocido por pequeños actos de delincuencia y una arrogancia desafiante y latente, pero nada que sugiriera capacidad para una violencia tan extrema.
Había sido alumno de la clase de historia de David Campbell 2 años antes, un hecho que añadía una perturbadora capa de familiaridad al crimen. Con la identificación positiva de múltiples fuentes, la policía de Westerville obtuvo una orden de registro para la residencia Walker y una orden de arresto para Ethan, preparándose para confrontar al joven cuya imagen era ahora el centro de la investigación por homicidio. El arresto se llevó a cabo en una fresca mañana de jueves. El equipo táctico descendió sobre la modesta casa suburbana de los Walker con una eficiencia silenciosa y entrenada. No hubo enfrentamiento dramático ni persecución. El padre de Ethan abrió la puerta, su rostro mostrando primero confusión y después un horror creciente al leer la orden judicial. Ethan fue encontrado en su dormitorio jugando un videojuego, los sonidos de disparos simulados llenando el pequeño espacio. Levantó la vista hacia los oficiales que inundaban su habitación con una expresión no de miedo ni sorpresa, sino de aburrida molestia, como si su intrusión fuera solo una interrupción incómoda. La coraza de su desapego adolescente era impenetrable y no ofreció resistencia cuando lo esposaron, sus ojos vacíos de cualquier emoción discernible. Durante el registro de su habitación, los detectives hallaron la evidencia que forjaría un vínculo irrompible entre Ethan Walker y el asesinato de David Campbell. Escondidos en un cesto de ropa sucia, había un par de zapatillas, sus suelas manchadas con un tenue marrón rojizo, que los técnicos de laboratorio confirmarían después como una coincidencia perfecta con el tipo de sangre de la víctima. Una sudadera negra con capucha, idéntica a la vista en las imágenes de la cámara del timbre, fue encontrada metida bajo su colchón. El descubrimiento más condenatorio, sin embargo, fue un cuchillo decorativo que faltaba de una colección en su tocador. Una hoja de estilo fantástico cuyo filo dentado coincidía con algunas de las heridas encontradas en el cuerpo de la víctima. La evidencia física era abrumadora. Un coro silencioso e irrefutable contra el adolescente de rostro vacío, que ahora se sentaba en la parte trasera de un coche patrulla, viendo su vida desvanecerse en el retrovisor. El interrogatorio comenzó más tarde esa mañana en una pequeña sala sin ventanas en la jefatura de policía. Un entorno estéril, diseñado para amplificar la presión psicológica. Ethan Walker estaba desplomado en su silla, su actitud un estudio de apatía adolescente, su mirada fija en un punto de la pared justo encima de la cabeza del detective. Sus padres habían invocado su derecho a un abogado, pero antes de que el letrado llegara, Ethan, con una confianza equivocada en su propia inteligencia, renunció a su derecho a guardar silencio, ansioso por participar en lo que claramente percibía como un juego de ingenio. Creía que podía superar a los detectives experimentados, un error fatal nacido de un narcisismo profundamente arraigado y una subestimación absoluta del sistema al que ahora se enfrentaba. El cuestionamiento inicial fue una clase magistral de manipulación psicológica. El detective principal, veterano de cientos de entrevistas similares, adoptó un tono calmado, casi paternal. No acusaba. Hacía preguntas, rodeando el evento sin abordarlo directamente, permitiendo que Ethan construyera su propio andamiaje de mentiras. Ethan afirmó que había estado en casa toda la noche, que no sabía nada del incidente. Sus respuestas se entregaban con una fluidez ensayada que traicionaba su falsedad. Se recostaba en la silla con un aire de indiferencia casual, pero un leve y persistente golpeteo de su pie delataba un destello de nerviosismo bajo la superficie plácida. Los detectives lo dejaron hablar, dándole suficiente cuerda, sabiendo que su arrogancia sería al final su perdición. El punto de quiebre llegó cuando los detectives colocaron una sola fotografía sobre la mesa entre ellos. Un fotograma de la cámara del timbre del vecino, claro e innegable. Fue un movimiento simple y poderoso, la primera grieta en la fachada de invencibilidad cuidadosamente construida por Ethan. Su postura relajada se tensó, sus ojos saltando de la imagen a los rostros de los detectives, la leve sonrisa que llevaba finalmente desapareciendo. Por primera vez, un destello de emoción genuina cruzó su rostro, no de remordimiento, sino de ira por haber sido descubierto. El juego había cambiado, el equilibrio de poder se había desplazado, y las paredes de la pequeña sala parecían cerrarse a su alrededor.
Con su coartada destrozada, la actitud de Ethan sufrió una transformación escalofriante. La pretensión de inocencia se desmoronó, reemplazada por una fría confesión, expuesta de manera objetiva, sin rastro de culpa ni arrepentimiento. Describió cómo entró en la casa de David Campbell por una ventana trasera sin cerrar, no para robar, sino porque estaba aburrido. Relató la confrontación con el propietario, la posterior lucha y el acto de violencia en sí. Su voz era un monótono plano, como si estuviera describiendo una escena de uno de sus videojuegos. No hubo inflexión emocional, ni vacilación, ni indicio de que hablaba de acabar con una vida humana. Era esta ausencia total de empatía, este vacío escalofriante donde debería haber habido una conciencia, lo que resultaba más impactante para los detectives que los detalles brutales del crimen mismo. Su confesión no fue un grito de ayuda ni una liberación de una terrible carga. Fue una fanfarronada, la orgullosa y desvergonzada admisión de un monstruo. Con la confesión de Ethan Walker grabada y la evidencia física asegurada, el caso pasó a la oficina del fiscal del condado de Franklin. Al frente de la acusación estaba la fiscal adjunta Olivia Rodríguez, una experimentada abogada conocida por su preparación meticulosa y su presencia imponente en la sala. Ella entendía que una confesión, por condenatoria que fuera, era solo una pieza del rompecabezas, especialmente al tratarse de un acusado menor de edad, cuya declaración podía ser impugnada en los tribunales. Su objetivo principal era construir un caso tan abrumadoramente blindado con pruebas que resultara impenetrable ante cualquier ataque legal de la defensa, asegurando que Ethan Walker fuera juzgado como adulto y plenamente responsable de sus actos. El primer paso para Rodríguez y su equipo fue catalogar y analizar meticulosamente cada pieza de evidencia física. Las zapatillas manchadas de sangre fueron enviadas a un análisis de ADN, que arrojó una coincidencia de 1 en 1,000 millones con David Campbell, colocando irrefutablemente a Ethan en la escena. Las muescas únicas del cuchillo hallado en la habitación de Ethan fueron comparadas con los patrones de heridas documentados en la autopsia, revelando una correspondencia perfecta que lo identificaba como el arma homicida. Además, fibras del suéter de David Campbell fueron encontradas en la sudadera con capucha de Ethan, una pieza crucial de evidencia de contacto que documentaba la lucha física entre ambos. Rodríguez sabía que los jurados respondían a pruebas científicas tangibles y estaba construyendo una fortaleza de certeza forense alrededor del acusado. Mientras el equipo forense trabajaba, los investigadores profundizaban en los antecedentes de Ethan Walker, buscando el contexto psicológico que explicara su acto monstruoso. Entrevistaron a maestros, compañeros y vecinos, y comenzó a emerger un retrato perturbador. Lo describían como inteligente pero profundamente antisocial, un joven que exhibía una falta total de empatía y una inclinación por la crueldad casual, desde acosar a estudiantes más débiles hasta torturar pequeños animales. Vivía en un mundo propio, gobernado por un sentido de derecho, y la creencia de que las reglas de la sociedad no se aplicaban a él. Este perfil psicológico era crucial para la fiscalía, ya que ayudaría a contrarrestar la inevitable narrativa de la defensa de un niño problemático que cometió un terrible error. Mientras tanto, el tribunal designó a Michael Clark, un veterano defensor público, para representar a Ethan Walker. Clark era un abogado experimentado y capaz, acostumbrado a manejar los casos más difíciles y, a menudo, ingratos del sistema de justicia penal. Supo desde el momento en que revisó el expediente que la evidencia contra su cliente era abrumadora, una auténtica montaña de pruebas que hacía imposible un veredicto de inocencia. Su estrategia, por lo tanto, no sería argumentar inocencia, sino mitigar las consecuencias. El único camino viable de Clark era humanizar a Ethan, presentar el asesinato como una anomalía trágica nacida de la inmadurez adolescente y una vida hogareña inestable, con la esperanza de evitar una transferencia a un tribunal de adultos y asegurar una condena en un centro juvenil en lugar de una prisión estatal. Las reuniones iniciales de Michael Clark con su cliente fueron un frustrante ejercicio de futilidad. Ethan no mostraba miedo, ni remordimiento,
ni comprensión de la gravedad de su situación. Trataba el proceso legal como un elaborado juego, viendo a su abogado no como un salvavidas, sino como un peón que podía manipular. Le preocupaban más los detalles de su notoriedad, preguntando si su caso estaba en las noticias locales, que la vida que había arrebatado o las décadas que enfrentaba en prisión. Clark se encontró en la difícil posición de intentar salvar a un cliente que saboteaba activamente su propia defensa. Su escalofriante arrogancia era un obstáculo mayor que cualquier pieza de evidencia que la fiscalía pudiera presentar. El caso de la fiscalía se solidificó aún más con una serie de mociones previas al juicio. La más significativa fue la moción para transferir el caso de Ethan Walker de un tribunal juvenil a uno de adultos. Olivia Rodríguez argumentó apasionadamente ante el juez James Harris, presentando pruebas de la extrema brutalidad del crimen y la absoluta falta de remordimiento de Ethan como indicadores de que estaba más allá del alcance rehabilitador del sistema juvenil. Reprodujo extractos de su confesión grabada, dejando que su voz plana y sin emociones llenara la sala, un escalofriante testimonio de su estado psicológico. También presentó su expediente juvenil sellado, que detallaba un patrón de comportamiento antisocial en aumento que pintaba un claro retrato de un depredador en desarrollo. La defensa, por su parte, presentó el testimonio de un psicólogo designado por el tribunal, quien habló del cerebro adolescente aún no desarrollado de Ethan y de un historial de negligencia parental. Michael Clark argumentó que su cliente era producto de su entorno, un niño dañado que carecía de la madurez emocional para comprender la finalidad de sus actos. Rogó al juez que le diera al chico una oportunidad de rehabilitación, que no lo arrojara al sistema de adultos donde se perdería para siempre. Fue el clásico argumento de la naturaleza contra la crianza, una defensa construida sobre arenas movedizas de teoría psicológica frente al sólido lecho rocoso de los hechos forenses. Tras 2 días de audiencias, el juez Harris emitió su fallo. Reconoció los argumentos de la defensa sobre la edad y los antecedentes de Ethan, pero concluyó que la brutalidad del crimen y la total ausencia de empatía del acusado justificaban su enjuiciamiento como adulto. Citó la sofisticación criminal del acto y el claro peligro que Ethan representaba para el público, concluyendo que el sistema juvenil era inadecuado para abordar la gravedad del delito. La decisión fue una gran victoria para la fiscalía y un golpe devastador para la defensa, asegurando que cuando Ethan Walker enfrentara a un jurado, sería juzgado no como un niño, sino como un hombre frente al peso total de la ley. A través de todo ello, Ethan se sentó en la mesa de la defensa con una leve, casi imperceptible sonrisa, como si aún creyera que todo era parte del juego. Con el juicio ahora fijado en el Tribunal de Causas Comunes del Condado de Franklin, el enfoque de la defensa se desplazó de la estrategia legal al montaje psicológico. Michael Clark sabía que la única moneda que le quedaba para gastar con un jurado era la lástima, y la única forma de obtenerla era lograr arrancar alguna apariencia de remordimiento de su cliente. La batalla legal estaba prácticamente perdida. La guerra por la percepción, sin embargo, apenas comenzaba. Su tarea era transformar a Ethan Walker, el asesino sin arrepentimiento, en Ethan Walker, el joven trágico y descarriado, una representación que requeriría la participación activa y dispuesta de su cliente. Las sesiones de preparación tuvieron lugar en las salas estériles y a prueba de sonido de la cárcel del condado. Clark instruyó meticulosamente a Ethan sobre las sutilezas del comportamiento en la sala, cómo sentarse, cómo vestirse, cómo proyectar un aura de solemnidad y arrepentimiento. Le aconsejó mantener la mirada baja, evitar el contacto visual con el jurado o con la familia de la víctima, y escuchar los testimonios con una expresión de dolor contemplativo. Incluso ensayó gestos no verbales como un lento y apesadumbrado movimiento de cabeza durante la presentación de pruebas particularmente macabras. Era una forma cínica y desesperada de teatro, un intento de construir una máscara de remordimiento para ocultar el vacío debajo. Ethan, sin embargo, resultó ser un alumno difícil y poco dispuesto. Observaba las instrucciones de su abogado con abierto desprecio,
burlándose de la idea de fingir tristeza como un signo de debilidad. En su retorcida visión del mundo, el remordimiento era una admisión de culpa, y la culpa era para los débiles. Veía el juicio no como un ajuste de cuentas por sus actos, sino como una plataforma para demostrar su propia superioridad intelectual, un escenario en el que superaría a la fiscal, al juez y al jurado. Esta desconexión profunda de la realidad creó una grieta creciente entre Ethan y su propio abogado, ya que los intentos de Clark de salvarlo eran socavados por la misma persona que trataba de proteger. Las audiencias previas al juicio se convirtieron en un escaparate público de la arrogancia creciente de Ethan. Durante una moción para suprimir su confesión, una maniobra legal estándar aunque inútil, Ethan se sentó en la mesa garabateando en un bloc de notas, levantando la vista de vez en cuando para sonreír burlonamente a los fiscales o poner los ojos en blanco durante el testimonio de los detectives. Su comportamiento no era la desafiante sutileza de un adolescente nervioso, sino el desprecio abierto y descarado de alguien que creía ser intocable. Los medios locales presentes comenzaron a informar sobre su inquietante actitud, y la narrativa del adolescente asesino sonriente empezó a arraigar en la conciencia pública mucho antes de que se seleccionara al jurado. La frustración de Michael Clark aumentaba cada día. Se encontraba en una pesadilla ética y estratégica, obligado legalmente a defender a un cliente que parecía empeñado en forjar su propia condena. Probó diferentes enfoques, advertencias severas sobre las consecuencias de su conducta, súplicas desesperadas a su interés propio, explicando que un jurado no dudaría en sentenciar a un asesino sin remordimiento a cadena perpetua. Pero sus palabras eran como agua sobre piedra. El narcisismo de Ethan era una fortaleza, desviando cualquier intento de penetrar su ilusión de invencibilidad. Simplemente no podía concebir un mundo en el que no fuera la persona más inteligente de la sala, un mundo en el que sus actos tuvieran consecuencias reales y permanentes. Para Olivia Rodríguez y el equipo de la fiscalía, el comportamiento de Ethan fue un regalo inesperado. Cada sonrisa burlona, cada gesto de indiferencia era un clavo más en su propio ataúd legal. Mientras Clark intentaba construir una frágil narrativa de un niño problemático, el propio Ethan ofrecía al jurado una demostración en tiempo real de su verdadero carácter. Rodríguez instruyó a su equipo a simplemente observar y documentar, dejando que el acusado fuera su peor enemigo. Su estrategia comenzó a cristalizar. Presentaría los hechos fríos y duros del caso, y dejaría que el jurado viera al monstruo con sus propios ojos, confiada en que su arrogancia sería más condenatoria que cualquier testimonio. La tensión entre Ethan y su madre, Elizabeth Walker, también empezó a fracturarse. Durante sus visitas a la cárcel, le rogaba que escuchara a su abogado, que mostrara alguna señal de arrepentimiento por el bien de su futuro. Pero sus palabras eran recibidas con el mismo desprecio que mostraba a Clark. Veía sus lágrimas no como expresión del dolor de una madre, sino como una exhibición manipuladora de debilidad. Sus conversaciones se volvieron más tensas, los intentos desesperados de ella por conectar con su hijo bloqueados por el muro impenetrable de su patología. Comenzaba a ver que el niño que había criado, al que había protegido durante años, era un desconocido para ella, un enigma aterrador cuyas profundidades apenas empezaba a comprender. La última audiencia previa al juicio fue un ensayo general del desastre por venir. Mientras la fiscal describía los horribles detalles del arma homicida, Ethan soltó una breve carcajada audible, un sonido tan impactante y fuera de lugar que un murmullo recorrió la sala. El juez Harris golpeó su mazo con furia, su rostro una máscara de frío enojo, y advirtió al acusado que cualquier otro estallido resultaría en su expulsión del proceso. Pero el daño ya estaba hecho. La máscara de arrepentimiento no solo se había deslizado, Ethan mismo la había arrancado y arrojado al suelo, revelando el rostro burlón y sin remordimiento de un asesino que esperaba ansiosamente su momento bajo los reflectores. Michael Clark solo pudo llevarse las manos a la cabeza, sabiendo que el juicio por delante no sería una defensa,
sino un ejercicio de control de daños por un incendio que su propio cliente había encendido con gusto. El primer día del juicio del estado de Ohio contra Ethan Walker amaneció frío y gris. El clima un reflejo adecuado de la solemnidad de los procedimientos que se desarrollarían en los muros del tribunal del condado de Franklin. La sala estaba abarrotada, una asamblea tensa y sombría de medios, profesionales del derecho y miembros del público atraídos por la brutal naturaleza del caso. En un lado de la sala se sentaba la familia de David Campbell, sus rostros grabados con un dolor que no había disminuido en los meses desde su muerte. Su presencia un recordatorio silencioso y constante del costo humano del crimen. Al otro lado, en la mesa de la defensa, se sentaba Ethan Walker, vestido con un traje prestado 2 tallas más grande, con una leve, casi imperceptible sonrisa en las comisuras de los labios, mientras observaba la escena con la curiosidad distante de un espectador. La selección del jurado había sido un proceso agotador, con la fiscalía y la defensa examinando cuidadosamente a los posibles miembros, en busca de prejuicios que pudieran influir en su juicio. Olivia Rodríguez buscaba pensadores lógicos y analíticos que se dejaran guiar por el peso de la evidencia forense, mientras que Michael Clark intentaba identificar individuos empáticos y compasivos que pudieran ser receptivos a la narrativa de un joven problemático. Tras 3 días de preguntas, se conformó un panel de 12 ciudadanos y 2 suplentes. Una representación diversa de la comunidad ahora encargada de dictar sentencias sobre un crimen que había sacudido a su ciudad hasta lo más profundo. Se sentaron en el estrado, con rostros impasibles, y la mirada fija en el joven cuya vida estaba ahora en sus manos. El juicio comenzó, como todos los juicios, con las declaraciones iniciales. Un primer acto crucial en el drama legal donde ambas partes trazaban el mapa de su caso. Olivia Rodríguez se acercó al atril con una autoridad tranquila y segura. Su voz era clara y firme cuando empezó a hablar, no al juez ni a la defensa, sino directamente al jurado. Pintó un retrato vívido y desgarrador de David Campbell, no solo como víctima, sino como maestro querido, hermano devoto y vecino amable. Un hombre cuya vida de silenciosa contribución había sido brutalmente extinguida sin razón alguna. Lo describió como un pilar de la comunidad, un hombre que construyó su vida alrededor del conocimiento y la bondad, haciendo que lo absurdo de su muerte resultara aún más profundo. Rodríguez pasó entonces al crimen en sí, su tono cambiando de doloroso a quirúrgico. Expuso metódicamente las pruebas que el jurado vería: el ADN, el arma homicida, las grabaciones de seguridad y, lo más importante, la propia confesión escalofriante y carente de emoción del acusado. Usó un lenguaje poderoso y evocador, describiendo el crimen no como un error, sino como un acto de vacío moral profundo. Terminó su declaración señalando directamente al acusado, su voz resonando con convicción. En los próximos días verán las pruebas, escucharán los testimonios y mirarán a los ojos al joven que cometió este terrible acto. Y no verán a un niño perdido, sino a un asesino frío y calculador que, incluso ahora, en este mismo momento, no muestra el más mínimo atisbo de remordimiento por lo que ha hecho. Entonces, fue el turno de Michael Clark. Se acercó al jurado con el aire cansado y cargado de un hombre que lleva un peso imposible. Su estrategia fue de concesión y redirección. No discutió los hechos básicos del caso, reconociendo que su cliente era responsable de la muerte de David Campbell. Era un riesgo calculado, diseñado para ganarse una pizca de credibilidad con el jurado, al no insultar su inteligencia con una increíble afirmación de inocencia. El núcleo de su argumento, explicó, no se centraba en lo que había sucedido, sino en por qué había sucedido. Prometió al jurado que escucharían una historia diferente, la historia de un niño perdido en una tormenta de negligencia, agitación psicológica y problemas de salud mental no diagnosticados. Clark describió la vida de Ethan como un paisaje desolado de abandono emocional, un mundo en el que se le dejó navegar las traicioneras aguas de la adolescencia sin guía ni apoyo. Habló de un niño roto, no de un monstruo, y presentó el asesinato como un fracaso catastrófico de una mente inmadura incapaz de procesar impulso y consecuencia.
Suplicó al jurado que mirara más allá del acto horrendo y viera al niño dañado que había debajo, instándolos a elegir la compasión sobre la condena, la rehabilitación sobre la retribución. Fue un discurso magistralmente pronunciado, una sentida apelación a los mejores ángeles de la conciencia del jurado. La efectividad, sin embargo, estaba siendo sistemáticamente desmantelada por la misma persona a la que estaba diseñada para salvar. Durante ambas declaraciones iniciales, el comportamiento de Ethan Walker fue una clase magistral de autosabotaje. Mientras Rodríguez detallaba las pruebas brutales contra él ahogaba un bostezo, mostrando abiertamente su aburrimiento para que el jurado lo viera. Cuando su propio abogado hablaba de su pasado problemático y de su tormento psicológico, Ethan negaba con la cabeza casi imperceptiblemente, un gesto pequeño pero claro que transmitía un mensaje contundente. No creía ni una palabra de ello. Se retorcía la corbata, susurraba a su abogado y examinaba los rostros en la galería con un aire de diversión distante, su sonrisa ensanchándose de vez en cuando en una mueca completa cuando atrapaba la mirada de alguien. El contraste entre la solemnidad de los procedimientos y la actitud despreocupada del acusado era un abismo que se ensanchaba con cada momento que pasaba. El jurado, un público cautivo de esta exhibición, lo observaba con una mezcla de fascinación y repulsión. Su comportamiento no era solo una falta de respeto, era alienante, un rechazo absoluto al contrato social y moral que regía la sala del tribunal y el mundo exterior. La narrativa cuidadosamente construida por Michael Clark de un niño roto se desmoronaba ante sus ojos, siendo reemplazada por la realidad mucho más aterradora y convincente que Olivia Rodríguez había prometido. La realidad de un asesino al que simplemente no le importaba. El juicio apenas comenzaba, pero la prueba más poderosa contra Ethan Walker ya estaba a plena vista. Concluidas las declaraciones iniciales, el juicio pasó a la fase probatoria, y Olivia Rodríguez comenzó a construir su caso, ladrillo por ladrillo. Su presentación fue una clase magistral de control narrativo, diseñada para guiar al jurado en un viaje inexorable, desde la llamada inicial al 911 hasta la escalofriante confesión del acusado. Comenzó llamando al estrado a los primeros en responder, policías y paramédicos, que describieron en detalle profesional y sombrío la horrible escena que descubrieron en la casa de David Campbell. Su testimonio fue crudo y directo, pintando un cuadro de violencia brutal que despojó de inmediato a los procedimientos de cualquier distancia clínica y los ancló en la cruda realidad física del crimen. Luego vinieron los expertos forenses, una procesión de científicos y técnicos de laboratorio que tradujeron el lenguaje silencioso de la evidencia en hechos claros e irrefutables. El analista de ADN testificó que la sangre en las zapatillas de Ethan era una coincidencia concluyente con David Campbell. El experto en marcas de herramientas confirmó que el cuchillo dentado de la habitación de Ethan era, con certeza científica, el arma utilizada en el ataque. Cada pieza de testimonio estaba respaldada por ayudas visuales grandes y claras, fotografías de las pruebas, gráficos de ADN y comparaciones microscópicas que hacían que la ciencia compleja fuera accesible al jurado. Rodríguez conducía su interrogatorio con un ritmo calmado y deliberado, permitiendo que el peso de cada hecho se asentara en la sala antes de pasar al siguiente, construyendo un muro ineludible de pruebas alrededor del acusado. Durante esta presentación condenatoria, el comportamiento de Ethan Walker se volvió cada vez más descarado. Se recostó en su silla, brazos cruzados, adoptando un aire de profundo aburrimiento. Cuando las fotos de la escena del crimen se mostraron en la pantalla grande para el jurado, revelando las devastadoras secuelas de sus actos, las observó con una curiosidad analítica y distante, como si estudiara una pieza de arte abstracto. Varios jurados se estremecieron y apartaron la vista de las imágenes gráficas, pero la mirada de Ethan nunca vaciló. En un momento, durante el testimonio del forense que detalló las 28 puñaladas, Ethan fue visto susurrando a su abogado y soltando una risa breve y silenciosa, un sonido que, aunque apenas audible, fue notado por varios miembros del jurado y por la familia de la víctima. Amelia Sánchez,
la hermana de David Campbell, tuvo que ser escoltada fuera de la sala entre lágrimas, su compostura finalmente rota bajo el doble peso del testimonio gráfico y la repugnante falta de respeto del acusado. Sus sollozos ahogados fueron un marcado contrapunto a la indiferencia casual de Ethan, un momento de dolor humano crudo que pareció absorber el aire de la sala. El juez Harris interrumpió los procedimientos, sus ojos fijos en Ethan con una mirada de desprecio sin disimulo. Emitió una severa advertencia a la mesa de la defensa, su voz baja y peligrosa, dejando claro que la paciencia del tribunal se agotaba. Pero las advertencias no tuvieron efecto. Ethan estaba, en su propio mundo, inmune a la autoridad del tribunal y al dolor de los demás. La pieza central del caso de la fiscalía fue la reproducción de la confesión grabada de Ethan. La sala del tribunal cayó en un profundo silencio incómodo, mientras su voz, plana, sin emociones, y teñida de una leve arrogancia adolescente, llenaba el espacio. El jurado escuchó atentamente mientras Ethan relataba el asesinato con el mismo desapego casual, con el que describiría una película que había visto. Habló de su aburrimiento, de su curiosidad, y de la decepcionante falta de una verdadera resistencia por parte de su víctima. No había ni rastro de remordimiento, ni un destello de arrepentimiento, solo la fría recitación clínica de un acto monstruoso. Fue, tal como Rodríguez había planeado, la ventana más clara posible a su alma, y lo que reveló no fue más que un vacío helador. Mientras su propia voz resonaba en la sala admitiendo el crimen atroz, Ethan observaba la reacción del jurado. Parecía estudiar sus rostros, no en busca de simpatía o condena, sino como si fueran sujetos de un experimento. La sonrisa volvió a su cara, una expresión clara e inequívoca de orgullo y desafío. No se avergonzaba de lo que había hecho, estaba orgulloso. Él había creado este momento, era el centro de este drama, y en su mente, eso lo hacía poderoso. La confesión, concebida como el arma definitiva de la fiscalía, se había convertido también en la actuación definitiva de Ethan, una declaración pública de su propia percepción de superioridad. Cuando la grabación terminó, un pesado silencio llenó el aire. Olivia Rodríguez se puso de pie en su mesa, permitiendo que el impacto de la confesión permaneciera, su expresión solemne. Había presentado su caso con una eficiencia devastadora, trazando una cadena de pruebas tan fuerte y un retrato psicológico tan claro que parecía no dejar lugar a dudas. La evidencia física probaba que Ethan Walker había cometido el acto. Sus propias palabras y, aún más, su comportamiento en la sala probaban que lo había hecho sin conciencia alguna. Michael Clark permanecía en la mesa de la defensa, sintiendo el peso de la autodestrucción de su cliente. Sabía que el caso de la fiscalía era sólido, pero había subestimado el poder de la personalidad de Ethan para amplificar su impacto. Cada intento planeado para generar simpatía hacia su cliente había sido destruido de antemano por el propio acusado. Cuando la fiscalía descansó su caso, Clark comprendió que no solo enfrentaba una montaña de pruebas, sino una ola de repulsión que su cliente había creado por sí solo. Ahora tenía la tarea de defender lo indefendible, de encontrar humanidad en un joven que no había mostrado ninguna. La carga pasó entonces a Michael Clark, quien se levantó para presentar su defensa con la resignación cansada de un soldado enviado a una misión suicida. Su estrategia era un delicado y desesperado acto de equilibrio. No podía negar los hechos, así que debía reformularlos, intentando transformar la narrativa de la fiscalía, la de un monstruo a sangre fría, en la historia trágica de un niño descuidado y con enfermedades mentales. Todo su caso dependía de la capacidad del jurado para encontrar una pizca de compasión hacia un acusado que, hasta ese momento, se había mostrado completamente indigno de ella. Su primer y único objetivo era introducir el concepto de ¿por qué?, en un caso que parecía aterradoramente carente de razón. El primer testigo de Clark fue la psicóloga forense, la doctora Evelyn Reed, una experta respetada en el desarrollo cerebral adolescente y en trastornos de personalidad antisocial. Reed testificó que Ethan exhibía muchos de los rasgos clásicos de un adolescente
con un trastorno grave de conducta y tendencias narcisistas, agravados por lo que describió como una capacidad empática profundamente deficiente. Explicó al jurado, con gráficos y diagramas simplificados, cómo la corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable del control de impulsos y la comprensión de consecuencias, no está completamente desarrollada en los adolescentes. Argumentó que, aunque Ethan entendía intelectualmente la diferencia entre el bien y el mal, carecía del hardware neurológico para procesar el peso emocional y la finalidad de sus actos. Durante el interrogatorio directo, Clark guió a la doctora Reed a través de la sombría historia familiar de Ethan, caracterizada por la negligencia emocional de un padre distante y con frecuencia ausente, y por el comportamiento inconsistente y permisivo de su madre. Reed testificó que este entorno probablemente había exacerbado los problemas psicológicos subyacentes de Ethan, creando la tormenta perfecta para un colapso catastrófico del razonamiento moral. La narrativa que presentó fue la de un producto dañado, de un sistema roto. Un niño con un cableado interno defectuoso y una estructura de apoyo externo inexistente. Era un argumento convincente, aunque teórico. Un intento de sustituir la imagen de un monstruo por la más aceptable de una víctima de las circunstancias y de la biología. Sin embargo, la efectividad del testimonio de la doctora Reed quedó severamente reducida durante el contrainterrogatorio de Olivia Rodríguez. Con precisión quirúrgica, Rodríguez desmanteló la narrativa de la defensa, obligando a la doctora Reed a admitir que millones de adolescentes tienen cerebros en desarrollo y provienen de hogares difíciles sin recurrir jamás a un asesinato brutal. Le preguntó: «Doctora Reed, ¿está usted diciendo que una infancia difícil es una excusa para apuñalar a un hombre 28 veces?» La pregunta, aguda y directa, quedó suspendida en el aire, resaltando la enorme brecha entre la teoría psicológica y la brutal realidad del crimen. Rodríguez obligó a la psicóloga a reconocer que, en última instancia, Ethan había tomado una decisión, una serie de decisiones que lo llevaron a la puerta de David Campbell. Durante el testimonio de Reed, Ethan observaba con una mirada autosuficiente, como si su diagnóstico clínico fuera una medalla de honor, una confirmación de su naturaleza única y compleja. Asentía mientras ella describía sus rasgos narcisistas, con un destello de orgullo en los ojos. No era el niño roto que su abogado intentaba presentar. En su mente, era un fascinante objeto de estudio, un espécimen superior cuyas acciones estaban más allá de la comprensión de los jurados. Su actitud contradecía activamente la esencia misma de su defensa, gritando en silencio al jurado que no era una víctima, sino un participante orgulloso y dispuesto de su propia monstruosidad. Los siguientes testigos de Clark fueron algunos maestros y un antiguo orientador escolar, quienes pintaron un retrato consistente de un joven problemático y aislado. Hablaron de su inteligencia académica, pero también de su alienación social, su crueldad sutil hacia otros estudiantes y su total negativa a aceptar responsabilidad por sus actos. Clark había esperado que su testimonio despertara simpatía, pero tuvo el efecto contrario. Sus relatos, concebidos como señales de un grito de ayuda, sonaban más bien como una serie de banderas rojas ignoradas, creando un retrato de un depredador en formación. Cada anécdota de su comportamiento pasado no hizo más que reforzar la imagen del joven frío y arrogante que el jurado veía cada día. El testigo final de la defensa estaba destinado a ser la madre de Ethan, Elizabeth Walker. Michael Clark la había preparado durante semanas, esperando que pudiera ofrecer un retrato conmovedor y humanizador de su hijo, hablando del dulce niño que alguna vez fue antes de perderse en sus demonios internos. Era una estrategia de alto riesgo y alta recompensa, un último intento desesperado de apelar a las emociones del jurado. Sin embargo, en una conferencia privada justo antes de que subiera al estrado, Elizabeth se derrumbó, confesando a Clark que no podía, en buena conciencia, pronunciar el discurso que él había preparado. Había visto el comportamiento de su hijo en el tribunal y una terrible revelación se apoderó de ella, obligándola a enfrentar una verdad que había evitado durante años. Así,
Con su testigo clave negándose a cooperar en la forma prevista, Michael Clark se vio obligado a descansar su caso. La narrativa de la defensa, ya debilitada por el propio acusado y erosionada por el contrainterrogatorio de la fiscalía, terminó no con un poderoso alegato emocional, sino con un gemido apagado. Había lanzado teorías psicológicas y relatos de un pasado problemático contra el muro sólido de las pruebas de la acusación, pero nada se había adherido. El jurado se quedó con dos imágenes en competencia: el teórico niño roto de la defensa y el monstruo real y presente de la fiscalía, que en ese mismo instante sonreía con suficiencia ante la evidente derrota de su abogado. Con la defensa habiendo descansado su caso, el juicio pasó a su fase más conmovedora antes de los alegatos finales: las declaraciones de impacto de la víctima. Este era el momento en que el tribunal reconocía oficialmente que el crimen no solo había violado leyes, sino que había destrozado vidas humanas. Era la oportunidad para que la familia de David Campbell se dirigiera a la corte y al hombre que había asesinado a su ser querido, para dar voz al dolor y la devastación que habían sido un personaje silencioso y constante en el drama judicial. La atmósfera en la sala se volvió densa con anticipación, los procedimientos legalistas habituales dando paso a una forma de testimonio más cruda y personal. Amelia Sánchez, la hermana de David, fue la primera en hablar. Caminó hacia el podio con pasos inseguros, aferrando un papel doblado con manos temblorosas. Su voz, cuando comenzó, estaba cargada de lágrimas contenidas, pero en su núcleo había una fuerza inquebrantable. No habló del crimen ni de las pruebas. Habló de David. Contó a la corte sobre su risa contagiosa, sus malos juegos de palabras, su bondad hacia los animales callejeros y la forma en que se iluminaba cuando explicaba un episodio histórico a sus estudiantes. Pintó el retrato de una vida rica en pequeños y significativos momentos, una vida que fue un regalo para todos los que lo conocieron. Él no era solo un nombre en un expediente, dijo con los ojos fijos en Ethan al otro lado de la sala. Era mi hermano. Era el hombre más amable que jamás conocí. Y tú nos lo quitaste. Lo quitaste y dejaste un vacío que nunca jamás se llenará. Sus palabras no fueron pronunciadas con rabia, sino con una tristeza profunda e insondable, mucho más poderosa. Habló de las fiestas que nunca volverían a ser iguales, de las tradiciones familiares rotas para siempre, y del silencio donde debería estar su voz. Su declaración fue un testamento de la verdadera naturaleza del asesinato. No un solo acto de violencia, sino una amputación permanente del alma de una familia. Mientras Amelia Sánchez hablaba, derramando su corazón ante la corte, Ethan Walker la observaba con una mirada de desapego frío y clínico. No mostró tristeza, ni empatía, ni reacción alguna. Simplemente la miraba, con el rostro vacío, como si estuviera viendo un programa de televisión que le resultaba apenas interesante. No había un destello de humanidad en sus ojos, ningún reconocimiento del inmenso dolor que habían causado sus actos. Para él, el dolor de ella era una abstracción, un idioma extranjero que no podía y no quería comprender. Para el jurado y todos los presentes en la sala, su falta de reacción fue quizás la evidencia más condenatoria, una confirmación final y aterradora del vacío, donde debería haber estado su conciencia. Cuando Amelia terminó y regresó a su asiento, envuelta en los brazos de su esposo, la fiscalía informó al juez que no tenía más declaraciones. El juicio parecía avanzar hacia su conclusión. Pero justo cuando el juez Harris se disponía a dirigirse a los abogados para programar los alegatos finales, una figura se levantó en la galería. Era Elizabeth Walker, la madre de Ethan. Su rostro estaba pálido, sus ojos enrojecidos, pero su postura era resuelta. «Su señoría», dijo, con la voz temblorosa pero clara, «necesito hablar». Una ola de sorpresa y confusión recorrió la sala. Michael Clark se puso de pie de inmediato, objetando y afirmando que la defensa ya había descansado su caso. Olivia Rodríguez, aunque sorprendida, permaneció en silencio, intuyendo que algo significativo estaba a punto de suceder. El juez Harris miró a la mujer angustiada,
su expresión una mezcla de severidad y curiosidad. Sabía que aquello era sumamente irregular, una ruptura del procedimiento judicial estándar. Pero también vio en sus ojos una desesperación y una necesidad que trascendían el protocolo legal. «Señora Walker», dijo el juez con voz firme, «el tiempo de los testimonios ha pasado. ¿Con qué fundamento desea dirigirse a la corte?» «Con el fundamento de la verdad», respondió ella, con la voz ganando fuerza. «Toda la verdad. No la historia que el abogado de mi hijo quería que contara. No la historia que me he repetido durante años. La verdad sobre quién es mi hijo y en qué lo ayudé a convertirse». La sala quedó en un silencio absoluto. Michael Clark miró a la madre de su cliente con una sensación de pavor, dándose cuenta de que su defensa cuidadosamente construida estaba a punto de ser completamente aniquilada. Ethan miró a su madre, la sonrisa finalmente borrada de su rostro, reemplazada por una expresión de furia pura y absoluta. Aquello era una traición que no había anticipado, una variable que no había controlado. Por primera vez en todo el juicio, la máscara de fría indiferencia se hizo añicos, revelando al monstruo rabioso y engreído que se escondía debajo. El juez Harris consideró la solicitud por un largo momento, con el destino del juicio en juego, antes de asentir lentamente. «El tribunal lo permitirá», dijo, su voz resonando en la sala silenciosa. «Señora Walker, puede acercarse al estrado». Elizabeth Walker caminó hacia el estrado como en trance, sus movimientos lentos y deliberados. No miró a su hijo, cuyos ojos ardían con una mirada de odio, ni al jurado, que la observaba con atención absorta. Tomó el juramento, su mano temblando ligeramente al posarla sobre la Biblia. Su voz apenas un susurro, al jurar decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Aquello ya no era un procedimiento legal, era una confesión. El acto final y desesperado de una madre que había llegado al límite absoluto, lista para incendiar las mentiras que había construido durante toda una vida para proteger a su hijo. Olivia Rodríguez, reconociendo la gravedad del momento, se acercó al estrado con una actitud suave y cuestionadora. Su habitual agudeza fiscal se había suavizado. «Señora Walker», empezó, «usted le dijo al juez que quería decir la verdad. ¿Cuál es la verdad que necesita que esta corte escuche?» Elizabeth respiró hondo, con un temblor, su mirada fija en un punto distante, y comenzó a hablar. Su testimonio no fue una narrativa estructurada, sino una avalancha de recuerdos dolorosos, una inundación de culpa reprimida y de horror naciente que había contenido durante años. Desmanteló pieza por pieza la narrativa de la defensa de un niño roto víctima de la negligencia. Dijo a la corte que Ethan no había sido descuidado, había sido consentido desde muy joven. Había mostrado una escalofriante falta de empatía y una inclinación hacia la crueldad, y ella había hecho excusas una y otra vez. Recordó cómo había justificado sus torturas a las mascotas del vecindario, como simple curiosidad infantil, y cómo había minimizado su acoso a los niños más pequeños como cosas de chicos. Admitió haber mentido a maestros, a directores, e incluso a la policía para protegerlo de las consecuencias de su conducta cada vez más perturbadora. Describió un hogar donde él era el centro del universo, un niño al que nunca se le decía que no, cuyos caprichos eran siempre complacidos y cuyas transgresiones eran siempre encubiertas. «No quise verlo», dijo, con la voz quebrada por la autoacusación. «Quise creer que solo era un niño difícil, que se le pasaría. Me repetí que si lo amaba lo suficiente, estaría bien. Pero mi amor no era amor, era veneno. Le construí un mundo sin consecuencias y le enseñé que tenía derecho a hacer lo que quisiera, a tomar lo que quisiera porque era especial». Sus palabras fueron una devastadora acusación de su propia crianza, una confesión cruda y honesta de su papel en la creación del monstruo sentado en la mesa de la defensa. Luego habló de los años previos al asesinato, de la creciente obsesión de Ethan con la violencia,
su aislamiento y su trato frío y despectivo hacia ella y su padre. Confesó que le tenía miedo al vacío helado en sus ojos y a la furia latente que se escondía bajo su exterior tranquilo. La defensa había pintado el retrato de un chico clamando por ayuda, pero su madre pintó ahora el retrato de un depredador que había estado perfeccionando sus habilidades a plena vista, protegido por la ceguera voluntaria de una madre. El punto de quiebre, explicó, fue verlo en el tribunal, observar cómo sonreía y se reía del dolor de la familia Campbell. Fue en ese momento cuando por fin entendió que el niño que había protegido ya no existía, que había sido reemplazado por algo frío, vacío e irredimible. Cuando lo vi reírse, susurró, con lágrimas corriendo por su rostro. Finalmente lo vi por lo que es. No el niño pequeño que recuerdo, sino el hombre en el que se ha convertido. Él no siente nada por esa familia, no siente nada por lo que hizo. Solo siente rabia por haber sido atrapado. Desvió la mirada de la fiscal y la dirigió directamente al jurado, sus ojos suplicando que comprendieran. Su abogado les dijo que es un niño roto, pero esa no es la verdad. La verdad es que es una cosa rota, y lo sé porque fui yo quien lo rompió. El impacto de su testimonio fue sísmico. No era una nueva prueba física, pero era la pieza faltante del rompecabezas psicológico, la piedra de Rosetta que traducía el desconcertante comportamiento de Ethan en un lenguaje claro y aterrador. Ella no excusó a su hijo. Lo explicó. Y al hacerlo, destruyó el último atisbo de simpatía que alguien en la sala pudiera haber sentido por él. Michael Clark se desplomó en su silla con el rostro ceniciento, su defensa hecha ruinas a su alrededor. Había sido completamente tomado por sorpresa. Su caso había sido destruido, no por la fiscalía, sino por la única persona en la que había confiado para salvarlo. La reacción de Ethan Walker fue volcánica. La fría fachada de control que había mantenido durante meses finalmente se rompió en 1000 pedazos. Se lanzó hacia adelante, su silla chirriando contra el suelo, su rostro contorsionado en una máscara de furia pura. «¿Mientes?», gritó, su voz un rugido gutural y áspero. «¡Mientes! Te odio». Luchó contra el agarre de los alguaciles, que lo redujeron rápidamente, su cuerpo retorciéndose en una furia salvaje e impotente. El jurado lo miraba con una mezcla de shock y horror, viendo la transformación final del acusado arrogante y sonriente, en el animal desquiciado que su madre acababa de describir. El punto de quiebre había llegado, no por el peso de la justicia, sino por la traición de la única persona cuya aprobación siempre había dado por sentada. El último día del juicio fue una mera formalidad. Se presentaron los alegatos finales, pero el veredicto ya había sido decidido, no por la retórica legal, sino por la cruda e innegable verdad del testimonio de una madre y la posterior explosión de furia de su hijo. El alegato de cierre de Olivia Rodríguez fue breve y poderoso. Simplemente recapituló las pruebas y recordó al jurado la devastadora confesión de Elizabeth Walker, concluyendo: su propia madre les mostró al monstruo. Ahora es su deber hacer que ese monstruo rinda cuentas. Michael Clark, derrotado, ofreció una declaración corta y apagada, pidiendo al jurado que recordara que Ethan seguía siendo un joven, una súplica que sonó vacía incluso para sus propios oídos. El jurado deliberó menos de una hora. La rapidez de su decisión fue un testimonio de la abrumadora certeza del caso. Cuando regresaron a la sala, sus rostros eran sombríos y resueltos. El portavoz entregó el veredicto al secretario, quien lo leyó en voz clara y firme. En el cargo de asesinato agravado, nosotros, el jurado, encontramos al acusado, Ethan Walker, culpable. Una ola de alivio silencioso recorrió el lado de la sala donde estaba la familia Campbell, mientras un pesado silencio final caía sobre la mesa de la defensa. Ethan, ahora vestido con un uniforme naranja estándar y flanqueado por 2 corpulentos alguaciles, no mostró emoción alguna. La furia del día anterior se había desvanecido, reemplazada por una frialdad inquietante, sus ojos vacíos y distantes. 2 semanas después,
La sala volvió a llenarse para la audiencia de sentencia. La atmósfera estaba cargada con un sentido de final. El juez James Harris, un hombre conocido por su temperamento severo pero justo, entró en la sala y tomó asiento, su mirada cayendo de inmediato sobre el acusado. Había presidido cientos de juicios en su larga carrera, pero sabía que este caso era diferente. No se trataba solo de la aplicación de la ley. Se trataba de la afirmación del código moral de una comunidad frente a un vacío profundo y perturbador. Había revisado los informes previos a la sentencia, las evaluaciones psicológicas y las cartas de la comunidad, y estaba preparado para dictar no solo una condena, sino una declaración final y definitiva. Antes de dictar sentencia, el juez Harris se dirigió a la corte, su voz un retumbar grave y poderoso que exigía atención absoluta. Habló de la pérdida profunda de David Campbell, un hombre que representaba lo mejor de su comunidad, y de lo absurdo del acto que había acabado con su vida. Luego dirigió su atención directamente a Ethan Walker. Durante semanas, dijo el juez, con los ojos clavados en el acusado, usted se ha sentado en esta sala con un aire de desprecio y arrogancia que rara vez he presenciado. Se ha burlado de la familia en duelo de la víctima. Se ha reído de las pruebas de sus propios actos monstruosos. Ha tratado el proceso más solemne de nuestro sistema de justicia como si fuera un juego diseñado para su diversión personal. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en la sala silenciosa. Su abogado argumentó que usted era producto de un hogar roto, un niño que no entendía las consecuencias de sus actos. Pero no creo que esa sea la verdad. La verdad, creo, fue dicha desde ese estrado por su propia madre. Ella nos dijo que le creó un mundo en el que las consecuencias no existían. Hoy, señor Walker, ese mundo termina. La voz del juez era fría, dura e implacable. La encarnación del sistema que Ethan había subestimado tan profundamente. El testimonio de su madre, continuó el juez Harris, no fue una súplica de clemencia. Fue una advertencia. Fue el acto final y desesperado de una mujer que entendía el peligro que usted representaba para el mundo, porque comprendía, mejor que nadie, el vacío dentro de usted. Este tribunal atenderá esa advertencia. Entonces, dictó la sentencia, sus palabras cayendo como un martillo. Por el delito de asesinato agravado, este tribunal lo condena, Ethan Walker, a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Un suspiro colectivo y contenido recorrió la sala. Era la sentencia máxima posible, una declaración clara e inequívoca de que Ethan nunca volvería a caminar libre. Y fue en ese preciso momento, cuando la palabra sin posibilidad de libertad condicional resonó en la sala, que la armadura de arrogancia de Ethan Walker se rompió irrevocablemente. La sonrisa, el desafío, el desapego frío, todo se disolvió en un instante, reemplazado por una mirada de pánico crudo e incomprensible. Su rostro se aflojó, sus ojos se abrieron de par en par con un terror sorprendentemente real. Era la mirada de un narcisista cuya ilusión de invencibilidad acababa de chocar contra un objeto inamovible. El horror naciente de una persona que nunca había enfrentado una verdadera consecuencia en toda su vida y que de repente se encontraba con la definitiva. El juego había terminado y él había perdido. Cuando los alguaciles se acercaron para llevárselo, la compostura de Ethan se desmoronó por completo. Un sollozo ahogado y estrangulado escapó de sus labios. El primer sonido genuino de emoción que había mostrado en todo el proceso. No era un sollozo de remordimiento por David Campbell. Era un sollozo de puro y egoísta terror por sí mismo. Comenzó a forcejear débilmente contra los agentes, sus ojos recorriendo la sala como si buscara una salida que no existía. Su madre lo observaba partir, su rostro una máscara de piedra, sus ojos llenos de una tristeza tan profunda que parecía insondable. Ella le había dado la vida y ahora había sido testigo de su final efectivo. Cuando las pesadas puertas de la sala se cerraron tras él, sellando su destino, la risa que una vez había resonado en los pasillos de la justicia
fue reemplazada por el sonido de un monstruo que, finalmente y por completo, entendía el significado de la derrota.